Hola, somos Leal Yara y Figueroa Marcela. En esta ocasión vamos a hablar sobre litiasis renal en nuestro trabajo de la materia Patología en Diagnóstico por Imágenes. En nuestro trabajo vamos a hablar sobre la anatomía del sistema renal a grandes rasgos, definición de la patología escogida, sintomatología y clínica del paciente, los métodos de diagnóstico por imágenes elegidos para diagnosticar a la misma y sus signos radiológicos. El sistema urinario es el encargado de la producción de orina a través del filtrado de la sangre, su almacenamiento y la expulsión. Vamos a hablar un poquitito de cada órgano que lo componen. Tenemos los riñones, que son órganos pares, que se encuentran detrás del peritoneo y están situados a ambos lados de la columna vertebral. La unidad funcional es la nefrona y anatómicamente se divide en corteza, que es la capa más externa donde se encuentran los glomérulos, que son los que van a filtrar, y la médula, que es la capa más interna, que contiene las pirámides renales y los túbulos colectores. Después tenemos el seno renal, que es la cavidad que aloja la pelvis renal, que va a ser donde convergen los cálices mayores y menores para recolectar la orina, y en el seno renal también se encuentran los vasos sanguíneos. Los otros dos órganos que tenemos serían los uréteres, que son conductos musculares que van a transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. En estos uréteres hay unos estrechamientos fisiológicos que suelen impactarse los cálculos. Estos lugares son la unión pielo-uretral, el cruce con los vasos ilíacos y la unión uretrovesical. Después tenemos la vejiga, que es el órgano de reservorio donde se va a ir acumulando la orina, y la uretra, que es el conducto excretor final. La litiasis renal o nefrolitiasis es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de concreciones sólidas, cálculos o piedras, también puede que les llamen litos, dentro del aparato urinario. Estos mismos se originan por la cristalización de sustancias presentes en la orina, como el calcio, oxalato, ácido úrico, cuando éstas se encuentran en concentraciones sobresaturadas. Los tipos más comunes son oxalato de calcio, fosfato de calcio, estruvita, que es infeccioso, ácido úrico y cistina. Sintomatología y clínica del paciente. La presentación clínica va a variar según la localización, movilidad del cálculo y también depende de su tamaño. Bueno, los dividimos en distintos tipos de sintomatología. Por una parte tenemos un cuadro clínico de cólico nefrítico, que va a ser la manifestación más frecuente, que se describe como un dolor muy intenso que se percibe el paciente, ¿sí? El dolor va a comenzar súbito, tipo cólico, de un solo lado y muy intenso. Se va a localizar en la fosa lumbar y flanco, irradiándose hacia la ingle, en el caso de los hombres hacia el lado del testículo y en el caso de las mujeres hacia labios mayores. Agitación psicomotriz, a diferencia de la peritonitis, donde el paciente se mantiene quieto, con un cólico renal no encuentra una posición antiálgica y se mueve constantemente. Otro caso clínico es el de la sintomatología asociada. Por una parte podemos encontrar la sintomatología asociada gastrointestinal con náuseas, vómitos y distensión abdominal. Después tenemos asociadas con síntomas urinarios como hematuria, que es la sangre en la orina por el mismo daño que el cálculo va a causar en la mucosa del uréter. Síntomas irritativos como poliaquiuria, que es orinar frecuentemente, y disuria, que es el dolor al orinar. Especialmente si el cálculo está cerca de la vejiga, también va a estar el tenesmo vesical. Por otra parte, también otros síntomas asociados que nos van a hacer alarma va a ser la fiebre y el escalofrío, que va a sugerir una infección asociada a esta misma obstrucción, lo cual nos va a llevar a una urgencia urológica. Otro de los casos clínicos es
cuando el paciente está con el médico en la consulta y el médico hace percusión con su puño, golpea en la zona lumbar. Si el dolor es positivo, va a ir hacia la fosa renal afectada. El diagnóstico por imagen se puede dar mediante 13 estudios fundamentales. Para que el diagnóstico sea certero, se utilizan modalidades que permiten visualizar el cálculo y sus complicaciones como una obstrucción. Tenemos la tomografía computada, que es el gold standard para este diagnóstico, y la utilidad que tiene es que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Va a permitir ver los cálculos de todo tipo, incluso los de ácido úrico, que por ejemplo en los rayos X simples, o sea en una radiografía de abdomen, no se va a ver. Se va a ver la ubicación exacta, el tamaño y la densidad. Y una de las ventajas es que es sin contraste, o sea no va a requerir contraste, lo cual va a evitar la toxicidad del riñón, que ya se presenta estresado. Bueno, en estas imágenes de tomografía computada lo que se busca observar de la litiasis es una hiperdensidad dentro del riñón o del uréter. En el caso de la imagen de la derecha tenemos una tomografía computada de abdomen con ventana tejido blando en un corte axial, donde se observa en el riñón derecho una imagen hiperdensa. En la imagen de la izquierda tenemos 4 imágenes juntas. Las de la izquierda son tomografías computadas de abdomen, corte axial, en donde en el uréter izquierdo se observa una imagen hiperdensa. En esta misma imagen, a la derecha, se observa también 2 imágenes de tomografía computada de abdomen, en este caso en un corte coronal, y también se observa en el uréter izquierdo una imagen hiperdensa. Toda imagen es la ecografía, que es el estudio de elección para embarazadas y niños, así se evita la radiación. Este método permite evaluar el parénquima renal y se puede detectar si hay dilatación de la vía urinaria. Una de las limitaciones que tiene es que tiene baja sensibilidad para ver cálculos en el uréter medio, ya que este está tapado por el gas intestinal y tiende a sobreestimar el tamaño del cálculo, o sea, se van a ver más grandes. En la imagen que tenemos acá se encuentra el signo de la sombra acústica posterior, que esto se da ahí donde muestran las flechas. La flecha blanca de arriba muestra el cálculo y la flecha blanca de abajo va a mostrar la sombra, en donde el cálculo no va a dejar pasar la onda de ultrasonido y por eso en ese sector no hay señal. En esta imagen de ecografía renal también tenemos el signo de la sombra acústica posterior, en donde la estructura hiperecogénica, que es la blanca, va a generar una sombra anecoica, que es lo que se ve negro, posterior. Y de esta manera se confirma que es un objeto sólido y duro. Y otro método de diagnóstico por imagen que tenemos es la radiografía simple de abdomen, que es el estudio inicial, básico y el más económico. Va a ser útil para visualizar cálculos radioopacos, que son los que contienen calcio, y la limitación es que, por ejemplo, los cálculos de ácido úrico, al ser radiolúcidos, no se van a ver, y los cálculos pequeños tampoco, o los que están superpuestos sobre huesos tampoco los vamos a ver. En estas radiografías se observan opacidades cálcicas que están proyectadas sobre el área de la silueta renal o sobre los trayectos de los uréteres, donde va a indicar litiasis. Tenemos los signos radiológicos. Al analizar las imágenes, el especialista
va a buscar signos directos e indirectos. El signo de la sombra acústica posterior en ecografía es el signo clásico de litiasis. El cálculo es una estructura hiperecogénica que da un blanco brillante. Este va a bloquear el paso del sonido proyectando una sombra oscura negra detrás de él. Después tenemos el signo de halo o anillo de tejido blando en tomografía. Se va a observar un halo de densidad de partes blandas rodeando al cálculo dentro del uréter. Representa un edema de la pared uretral alrededor de la piedra. Después tenemos la hidronefrosis, que es un signo indirecto, donde hay una dilatación del sistema colector, o sea, en la parte de la pelvis y de los cálices, que va a ser visible en tomografía y en ecografía. Causa la obstrucción del flujo de orina aguas abajo. Bueno, y acá termina nuestra presentación.